Hola y bienvenidos todos. El día de hoy les tengo preparadas 3 creepypastas de las más entretenidas de mi propia creación. Pero claro, intente darle mi propio toque felino. Espero y les guste este nuevo argumento de creepypastas. Bueno, sin más que mencionar, comencemos con las creepypastas. Desperté en un vacío blanco. No recordaba cómo había llegado aquí. Ni siquiera estaba seguro de haberme dormido. Mis botas resonaban sobre un suelo invisible, pero cada paso emitía un eco distorsionado, como si el sonido se alargara más de lo normal, absorbiéndose en la nada. La luz era omnipresente, sin sombras ni una fuente visible. No había un horizonte, ni arriba ni abajo. Sin embargo, sentía que algo se movía en los límites de mi visión. No eran sombras ni figuras definidas, solo una impresión fugaz de que algo me observaba y desaparecía antes de poder enfocarlo. El vacío se desgarró con un sonido seco y me encontré en un pasillo de piedra. Lo conocía. El castillo de Peach. Pero algo estaba mal. No había música, ni Toads corriendo, ni el eco familiar de un hogar. Solo silencio. Un silencio denso, aplastante, que parecía devorar incluso mis propios pensamientos. Caminé con cautela, cada paso resonando como si fuera el único sonido en la existencia. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, pero algo en ellos no era correcto. Al principio, parecían normales, pero al mirarlos de cerca, me di cuenta de que las figuras se movían. No de forma natural, sino con espasmos, sacudidas violentas. Sus rostros estaban contorsionados en expresiones de terror puro, los ojos abiertos en un pánico absoluto. Me detuve frente a uno y noté algo espeluznante. No eran simples cuadros. Me miraban. Sabían quién era. Y estaban tratando de decirme algo. Sus bocas se abrían y cerraban sin emitir sonido. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, rogando, suplicando. Seguí avanzando con el corazón golpeándome en el pecho. Llegué al gran salón donde debería estar el retrato de Peach, sonriendo como siempre. Pero su pintura estaba podrida. Su imagen estaba cubierta de manchas negras, su rostro desintegrado, con los ojos completamente borrados. Un líquido espeso y oscuro goteaba del lienzo al suelo. Supe, sin necesidad de tocarlo, que no era pintura. Olía a óxido, a algo enfermo. Los portales a otros mundos seguían abiertos. Pero no mostraban paisajes. Eran bocas de abismo, negras, pulsantes, respirando. Algo se agitaba dentro de ellas, moviéndose con un ritmo cadencioso, esperando. Algo que no quería ver. Salté. Caí. Caí por demasiado tiempo. Cuando finalmente aterricé, el suelo bajo mis pies era blando. No era piedra, no era hierba. Era cálido. Respiraba. Me aparté de inmediato, sin atreverme a mirar qué había pisado. El cielo no era azul. Era gris, palpitante, como una piel traslúcida con algo agitándose debajo. La montaña del rey Bobombe había desaparecido. No había enemigos. No había vida. Solo un paisaje distorsionado, donde el horizonte se inclinaba en ángulos imposibles, como si el mundo mismo estuviera roto. Y entonces la vi. Una enorme fuente con una placa de oro en la cual estaba grabado: El Israel 2401. Pero ya no era un mensaje difuso. Las letras parecían moverse, vibrando con una vida propia,
retorciéndose como gusanos en la roca. Sentí una presión en el pecho. 2401. El año de su muerte. Luigi. Mi hermano. Mi compañero en incontables aventuras. Había estado aquí. Había muerto aquí. O peor. No había escapado. El aire se volvió espeso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo estaba detrás de mí. Me giré lentamente. Una figura alta y delgada, vestida de rojo, con una gorra idéntica a la mía. Pero no era yo. Su cuerpo era demasiado alargado. Sus extremidades demasiado finas. Su cabeza inclinada en un ángulo imposible. Su sonrisa no era de alegría. Era una grieta en la realidad, un abismo sin fin. Intenté hablar, pero mis labios no se movieron. Quise correr, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. La impotencia me invadió. Mis pensamientos eran confusos. No podía recordar mi propia voz. No podía recordar si Luigi estaba vivo o muerto. No podía recordar que era real. La figura se acercó con pasos lentos y pesados. Su sombra me envolvió. En sus ojos vi algo peor que la muerte. Vi olvido. Vi el abismo devorando mi existencia, arrancándome de la realidad, como si nunca hubiera existido. No mires sus ojos. La frase explotó en mi mente. No sabía de dónde venía. Quizá de los cuadros. Quizá de Luigi. Quizá de una parte de mí que aún recordaba cómo aferrarse a la cordura. Cerré los ojos. No podía ver. No podía moverme. No podía pensar. Solo sentirlo. Su aliento frío y denso, demasiado cerca, demasiado real. Como si la nada misma exhalara sobre mi piel. Silencio. Oscuridad. El peso del olvido aplastó mi conciencia, ahogando cada pensamiento, cada recuerdo. No quedaba nada de mí, salvo la certeza de que algo había tomado mi lugar. Desperté en un vacío blanco. No recordaba cómo había llegado aquí. Pero esta vez, lo supe. No estaba solo. A lo lejos, entre la neblina sin horizonte, una figura idéntica a mí avanzaba con pasos pesados. Mi gorra, mi rostro, mi sombra proyectada en un suelo que ya no me reconocía. El eco de sus pasos se distorsionó, absorbiendo cualquier resto de lo que fui. El mundo lo aceptó sin dudarlo. El juego no había terminado. Acababa de empezar. Era una tarde como cualquier otra. Decidí ir a una tienda de segunda mano, un lugar polvoriento donde los recuerdos del pasado parecían estar esperando a ser redescubiertos. Entre pilas de cartuchos, uno me llamó la atención, The Harvest. No era un juego común. Su caja desgastada, de color gris apagado, no tenía más que unas letras rasgadas en la parte superior que formaban el nombre. No había portada, no había personajes que destacaran ni títulos llamativos. Era un cartucho más, aparentemente inofensivo, algo que podría pasar desapercibido si no fuera por un detalle peculiar. Estaba casi nuevo. La tienda parecía extrañamente vacía ese día. El dueño, un hombre mayor con aspecto de haber visto más décadas de las que yo podría contar, me miró con una mirada sombría cuando tomé el cartucho. Ese juego, no te lo recomiendo mucho. La gente que lo ha jugado, dijo, pero no terminó la frase. Puso el precio sin más, como si quisiera que me lo llevara sin preguntar. Pagué con rapidez. Algo me impulsaba a llevarlo,
aunque no tenía ni idea de qué era. Al llegar a casa, metí el cartucho en mi SNES. El sistema encendió, y lo primero que vi fue una pantalla completamente estática. No había logotipos, ni música. Solo un fondo oscuro y una fuente sencilla, sin adornos, de Harvest. El juego comenzó sin una introducción, sin instrucciones. Cuando elegí iniciar, la pantalla se desvaneció y la música comenzó, un sonido lejano y profundo que se arrastraba como una brisa inquietante. Era un sonido de baja frecuencia, monótono, como si algo estuviera respirando al otro lado de la pantalla. Pensé que tal vez era una falla técnica, pero continué. La narrativa del juego se desplegó lentamente, revelando un mundo extraño y olvidado. Los gráficos eran típicos de la época de SNES, pero todo estaba empañado por una sensación de desolación. Las ciudades, en su mayoría vacías, parecían abandonadas, y los pocos personajes que quedaban no interactuaban de manera normal. No había diálogos agradables, ni misiones convencionales, como en otros juegos de rol. Cada personaje se acercaba a ti, te miraba fijamente, y te decía frases fragmentadas, como si las palabras estuvieran saliendo de sus bocas sin sentido. Las texturas eran borrosas, y los colores parecían desvanecerse en una paleta sombría. Nada en este mundo se sentía real. Todo parecía una distorsión. Algo no estaba bien. Cuanto más jugaba, más extraño se volvía. Un personaje apareció frente a mí, un anciano con los ojos vacíos y la voz distorsionada. «Te están esperando», dijo, y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Decidí seguir adelante, como si de alguna manera quisiera encontrar respuestas en medio de esta confusión. El ciclo comenzó, morí una vez, luego otra, y una vez más. Con cada muerte, el mundo se desmoronaba un poco más. Las ciudades se convertían en ruinas, las figuras se distorsionaban aún más, y el cielo se volvía oscuro, como si todo estuviera siendo tragado por algo ajeno a esta realidad. Fue cuando llegué a la zona más desolada del mapa cuando entendí la verdadera naturaleza del juego. Las figuras que antes eran simples personajes se habían transformado en sombras vacías, que me observaban fijamente, como si esperaran algo de mí. La misión no era avanzar, no era salvar a un pueblo ni derrotar un mal. No. La misión era otra, cosechar. La palabra apareció de nuevo, escrita en letras rojas que sangraban sobre la pantalla. No sabía qué significaba exactamente, pero algo en mí me decía que ya no se trataba solo de un juego. En la última pantalla, antes de morir por tercera vez, el personaje principal, que era yo en ese mundo, se encontró con una figura sombría. Esta entidad no era un enemigo común. Era un NPC, pero con una presencia distinta. Al acercarme, su rostro se reveló, y en lugar de una cara humana, había una distorsión de sombras y luces parpadeantes. Su voz, baja y gutural, retumbó en mis oídos. Ya es demasiado tarde. Has llegado demasiado lejos. La cosecha comienza ahora. La pantalla se oscureció por completo. Y en ese instante, algo me golpeó con una fuerza indescriptible. Sentí como si mi cuerpo físico fuera desgarrado, mi alma arrancada de este mundo. No estaba más en mi habitación. No estaba más en el mundo real. Lo supe en el momento exacto, yo estaba atrapado dentro del juego. Pero lo peor vino después. Me encontré nuevamente en el mismo pueblo. Pero no era como antes. Los NPCs, esos rostros vacíos, ahora me miraban de una forma diferente. Ellos sabían que yo no era un jugador. Yo era un prisionero, un alma atrapada en este lugar. Cada uno de ellos estaba muerto, o tal vez nunca había estado vivo. Las sombras que antes me observaban ahora eran como mis compañeros de sufrimiento.
jugadores que habían caído antes que yo. Intenté salir, intenté desconectar la consola, pero el juego no me lo permitió. Era como si el cartucho se hubiera fusionado conmigo. No podía escapar. Y fue entonces cuando entendí, los jugadores no mueren solo en el juego. Sus almas quedan atrapadas dentro de él. Solo quedaban atrapadas para siempre en una repetición interminable, siendo parte de esa extraña cosecha que nunca se detendría. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la última revelación. Cada vez que moría dentro del juego, mi existencia se desvanecía un poco más en el mundo real. No había un escape, no había manera de revertir lo que había sucedido. Mi cuerpo estaba muerto, mi alma estaba atrapada. Y los demás jugadores, las sombras, ya no eran humanos, solo ecos de sus antiguas existencias. Me miré en el reflejo de una de las pantallas del juego y entendí que ya no era más que un NPC, uno más de esos que una vez había observado con curiosidad. La realidad ya no existía. Ahora, solo era parte de The Harvest. Lo peor de todo. El juego sigue allí. En alguna parte, esperando a otro que lo compre, que lo juegue, y que también quede atrapado. Desde el principio, Lincoln había sentido que algo no estaba bien. La realidad, tan familiar en su cotidianeidad, de repente comenzó a resquebrajarse. Las sombras parecían moverse por su cuenta, los rostros de las personas en las calles se deformaban cuando no los miraba directamente, y el eco de sus propios pensamientos se sentía demasiado pesado, como si algo lo estuviera observando, esperando. Luego, algo cambió. Lincoln despertó, o al menos eso pensó. Pero al abrir los ojos, el mundo que conocía ya no era el mismo. Un frío insostenible lo envolvía, como si el aire mismo estuviera teñido de una niebla densa y pesada, empapada de angustia. Cada vez que miraba, el paisaje era más distorsionado, los colores más apagados, y un vacío irreal parecía absorberlo todo. En un parpadeo, estaba de pie en un mundo que no podía reconocer. Lo primero que vio fue el cielo, oscuro y revoloteante, como si la propia atmósfera estuviera en constante deformación. El horizonte era solo una línea borrosa, un destello de algo que alguna vez fue sólido, pero ahora parecía una herida abierta en el tejido del universo. Los edificios a su alrededor se alzaban como monstruos inanimados, cubiertos por una niebla tan espesa que no permitía ver nada más allá de ellos. La sensación era indescriptible. Una presión en el pecho, como si algo pesado y maligno estuviera apretando su corazón, como si las mismas leyes que regían su existencia hubieran comenzado a desmoronarse. Entonces, una voz, como un susurro profundo y lejano, comenzó a atravesar su mente. Te has perdido, Lincoln. Ya no perteneces a tu mundo. Eres parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo, algo que ya no puedes comprender. Lincoln no entendió de inmediato, pero conforme la sensación de alienación se apoderaba de él, algo dentro de su ser, algo instintivo, le decía que lo que estaba experimentando no era una simple pesadilla. No era un sueño, no era un recuerdo. Era la realidad, o lo que quedaba de ella. Estás atrapado. Fue entonces cuando el portal se abrió ante él. No era un agujero físico en el aire, sino una fractura en su propia percepción. A través de este portal, vio fragmentos de otras realidades. Escenas rotas, mundos que se desmoronaban como si fueran trozos de cristal. Cada una de esas visiones le mostraba algo más allá de lo comprendido por la humanidad, mundos enteros arrasados por criaturas indescriptibles, donde las personas ya no eran personas, sino solo sombras deformadas de lo que alguna vez fueron. Y lo peor de todo, cada fragmento de estas realidades mostraba una versión de sí mismo, una distorsión de su existencia,
sufriendo de formas horribles y grotescas. La oscuridad lo rodeaba, y el eco de esos mundos se sentía como una risa macabra, una risa que venía del centro mismo del abismo. Creías que el terror venía de lo visible, de lo tangible. El verdadero terror no es lo que puedes ver, Lincoln, sino lo que está justo fuera de tu alcance. Lo que te consume lentamente, lo que borra tu ser y te convierte en nada. La voz se convirtió en un rugido sordo, como el latido de un corazón cósmico. Y en ese instante, Lincoln lo comprendió. No estaba solo. No estaba soñando. El ser cósmico que observaba todo desde más allá de los límites de la realidad estaba ahí, observándolo, y se alimentaba de él. En ese preciso momento, el terror se hizo más grande. Vio el planeta, nuestro planeta, la Tierra, siendo devorado por esta entidad indescriptible. La semilla de Azathoth. Un caos primordial, que no solo destruía cuerpos, sino que desintegraba las mentes. La humanidad ya no era una especie. Era solo un recurso, una fuente de alimento para algo mucho más grande. La humanidad estaba atrapada en una pesadilla interminable. Cada pensamiento, cada deseo, cada sentimiento de desesperación y miedo, todo se convertía en un eslabón en la cadena que los mantenía prisioneros. La mente humana era su cárcel, y esta entidad, que se alimentaba de todo lo que alguna vez significó algo, la devoraba sin piedad. Lincoln veía a las personas a su alrededor. No eran más que sombras, espectros atrapados en un ciclo interminable, arrastrados por sus propios miedos, por sus propias angustias, por sus deseos más oscuros. El ser cósmico se alimentaba de todo eso, de esa decadencia, de esa pérdida de humanidad. Las mentes humanas se volvían prisioneras, esclavas de la oscuridad, mientras sus cuerpos eran consumidos lentamente, poco a poco. Y antes de que su existencia se desvaneciera por completo, Lincoln, en sus últimos momentos de conciencia, logró hacer una última pregunta. ¿Y si, al igual que yo, tú también eres parte de la simulación? ¿Y si todo lo que ves, todo lo que sientes, es solo una ilusión que se desvanece mientras un ser más allá de todo lo que comprendes te consume lentamente, como a todos nosotros? O quizás, solo eres otro espectador de una de las muchas creepypastas que rondan por la red. Pero, ¿cómo puedes estar seguro de que no eres tú quien está siendo devorado mientras escuchas esto? ¿Qué tal si el hijo de Azathoth ya está dentro de tu mente, arrastrándote al vacío lentamente? Piensa, ¿estás soñando o realmente despierto? Te